Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por tu presencia esta noche, Señor, porque nos has traído a escuchar tu palabra. Danos oídos, Señor, de discípulos. Y llénanos de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para sentirla y la fuerza que necesitamos para practicarla todos los días de nuestra vida y poder dar testimonio que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y a que todo el mundo se dé cuenta al vernos que tú habitas en nosotros, Señor. Por eso hoy, este día, queremos abrir nuestros corazones a tu amor, a tu presencia, a tu misericordia, a tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, estamos necesitados de ti. Señor, míranos, míranos, Señor. No somos nada sin ti. No tenemos ni la fuerza para poder caminar en esta vida, Señor, sin ti, sin tu presencia, sin tu amor, que nos impulsen a la santidad, Señor. Muéstranos tu rostro de amor, tu mirada de ternura, Señor, en nuestra vida. Haznos sensibles a tu presencia, a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia, Señor. Señor, queremos hoy ponerte todas nuestras preocupaciones en tus manos, Señor. Queremos sacarnos de lo que traemos dentro, todo lo que nos preocupa, lo que nos aflige, las cosas del trabajo, de la familia, de los niños, de los enfermos que tenemos. Los queremos poner en tus manos para que los sanes, Señor, por tus santas llagas. Y por tu sangre preciosa, Señor, los liberes de toda enfermedad y de todo mal. Señor Jesús, necesitamos a tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros ese rúa, ese espíritu, Señor. Esa vida que necesitamos, esa alegría, ese gozo para vivir todos los días de nuestra vida, viendo la vida como tú la ves, Señor. Descubriéndote en cada momento, Señor, en cada cosa que vemos, la naturaleza, nuestras personas queridas, descubriéndote a ti ahí, Señor. Queremos ser sensibles a ti, a tu presencia, a tu amor, Señor. Hoy queremos abrirte nuestro corazón, Señor, para que entres en nosotros y te quedes con nosotros para siempre, Señor. No nos sueltes de tu mano porque nos perdemos, Jesús. Ten compasión de nosotros que somos pecadores y débiles, Señor. Toca nuestros corazones y conviértelos, Señor, según tu voluntad. Danos un corazón nuevo, Señor, un corazón que ame como tú, que perdone como tú, que tenga misericordia como tú, Jesús. Llénanos al 100% de tu amor y transfórmanos, Señor. Ven Espíritu Santo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven Espíritu de amor y derrámate en nosotros. Ven amor del Padre y del Hijo y penetra hasta lo más profundo, Señor. Ven como esa espada de doble filo y atraviésanos hasta lo más profundo de nuestros huesos con tu presencia, tu amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Muévete en nosotros, llénanos de tu amor, Espíritu Santo. Llénanos de tu sabiduría para entender la palabra. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y conviértenos. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, sopla sobre nosotros. Llénanos de tus dones y carismas, Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, Arishararakranta. Ven Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor. Aquí estamos, Señor, con nuestro corazón dispuesto a que tú vengas a transformarlo, a sanarlo, a liberarlo, Espíritu Santo. Queremos ser tuyos solamente, Dios Santo. Bendito sea Dios y su santo nombre. Bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y a ti, María Santísima, te pedimos que intercedas por nosotros y cada uno de nosotros y por nuestras familias, Madre. No nos dejes. Cúbrenos con tu manto. Protégenos de los ataques del diablo.
písale la cabeza al diablo, madre, Satanás. Y llévanos de tu mano ese Jesús, tu Hijo bendito. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando con el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues comenzamos este capítulo 9, en la emisión de los apóstoles. Lucas 9, del 1 al 9. Acuérdense, hoy es el capítulo 9 y 10, ¿ok? Dice así: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de ahí. Y si algunos no lo reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio de contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Palabra de Dios. Sí saben lo que es una alforja, ¿verdad? ¿Sí saben o no? ¿Sí me escuchan? ¿Saben lo que es una alforja? Alforja es lo que se usa, es una bolsa donde se mete para la comida, para llevar cuando vas de viaje. Antes se usaba. Después, ahora en los tiempos de los caballos y eso, les ponían atrás unas bolsas detrás de la montura y esas eran las alforjas donde se guardaba comida. Yo guardaba cuando andaba a caballo, eh, guardaba pues lo que iba a comer en el día, porque nos íbamos como a las 5 de la mañana y regresábamos como a las 7 de la tarde. Todo el día andaba arriba del caballo, andaba como charrito. Aquí en mi Biblia dice bolsa colgada del bastón. O sea, bolsas colgadas son bolsas, pero también pues son bolsas así, pero se llaman alforjas, lo que sea bolsa y guardes cosas como para comer, mandados, sándwich o lo que sea, ¿no? Y dice que no lleve, ¿no? El bastón pues ya ves que se usaba pues para caminar y defenderse de las fieras y todo que le salía, pero ahorita lo vamos a ver. Pero aquí vemos, como nos dice San Lucas, que la única manera de hacer llegar su doctrina a Jesús a toda persona era a través de la palabra. Entonces, pero también sabía Jesús que su tiempo personal aquí en la tierra sería breve, por lo que comienza a enviar ya a sus apóstoles a anunciar su mensaje después ya de 3 años que estuvieron con él, ¿verdad? En esta misión, nomás para comenzar, manda solamente a los 12, como nos dice aquí San Lucas. Era el grupo más estrecho, el que más estaba con Jesús, los 12 apóstoles, ¿verdad? De todos los seguidores, porque acuérdense que había más, pero los 12 a esos mandó. Estos ya habían oído pues varias veces las enseñanzas, por lo que estaban en condiciones de ir a repetirlas, ¿no? O sea, ya escuchamos, haz de cuenta que escuchamos la palabra, entonces ya pueden ir ellos a predicar lo mismo que había predicado y les había enseñado Jesús. Ya estaban más o menos listos, pero eran sus pininos, ¿verdad? Jesús los manda a proclamar el reino de Dios y a curar. Lo primero se refiere a lo enseñado por Jesús, ¿no? El reino de Dios y el evangelio de Cristo.
En concreto, todo lo referido a la trascendencia y misericordia de Dios, la revelación de la paternidad, del amor de Dios, mande, del amor de Dios y la llamada a la conversión y a una vida conforme a la perfección de los hijos de Dios. Ese es el llamado. Como el contenido del Sermón de la Montaña de San Mateo o de la llanura de San Lucas, ¿no? Lo de curar se imponía como sello a la realidad divina de lo enseñado. O sea, ellos enseñaban, oraban por los enfermos y se sanaban. Era como un sello, por eso lo buscaba la gente para ser sanada, ¿no? O sea, a Jesús no le importaba que lo buscaran. Aquí dice, ay, no, viene mucha gente porque tiene el don de sanación el Padre y se llena, ¿verdad? Que me ha tocado muchas veces esas cosas. Y las críticas al Padre, las críticas por qué lo invitan, ¿qué importa? ¿Qué importa que la gente vaya por ser sanada? ¿Qué importa? A Jesús no le importaba, el chiste es que llegaran para poder predicarle su palabra y la conversión entra por el oído. Sí, pues, ya viéndolo de una vista, así que nomás van a buscar los milagros del Señor, pues que vayan y busquen los milagros, capaz de que ahí se conviertan. El chiste es que estén ahí las personas, ¿me entienden? El chiste es sembrar la palabra de Dios en los corazones. Entonces Jesús hacía milagros para demostrar la verdad de lo cuanto predicaba. También sus apóstoles deberían de hacer lo mismo. Jesús les da la autoridad para poder sobre todos los demonios, haciendo exorcismos y para curar enfermedades. Jesús se los da porque tiene el poder como fuente del mismo, o sea, Él es la misma fuente del poder, es la misma fuente de la misericordia, Él es la fuente de la vida, Él te puede dar lo que Él quiera darte. O sea, por eso lo hacía, ¿verdad? Entonces, con esta sola frase le dio autoridad y poder sobre demonios y enfermedades a los apóstoles. Es una proclamación de Jesús, de la autoridad divina de Cristo, a la que se presta muy poca atención. O sea, le prestamos muy poca atención a esto. Al dar Él, o sea, ¿quién puede dar eso? Nomás Dios. Ahí se estaba proclamando que Él tenía el poder de Dios para darlo. Ahí se estaba proclamando que Él era Dios. Porque nadie más puede decirte, ahí te va esto para que lo hagas y dártelo más que Dios, ¿no? Digo, esas cosas, el diablo también hace cosas queriendo parecerse al Señor, pero no lo logra, ¿verdad? Las instrucciones que le da nuestro Señor tienen como fin hacerles comprender a sus discípulos que el actor principal de la misión que van a emprender es Dios mismo. Por eso los hace ir de la mano de Dios por la confianza en su asistencia paternal. Primero tuvieron que entender que Dios era Padre para poder ellos animarse, ¿no? Que Él estaba asistiéndolos permanentemente en todo momento, ¿no? No deben ellos temer entregarse totalmente a la obra de Dios, a la que Jesús los está mandando en ese momento, ¿no? Se tienen que despreocupar totalmente del resto, ¿no? Incluida su alimentación, fíjense, porque no llevan alforja ni pan. Su vestido, no llevan 2 túnicas. Su vivienda, quédense en la casa que los reciban. Los imprevistos, no tenían dinero. Los peligros, porque les dijo ni bastón, que servía para defenderse de los peligros, ¿no? También. Dios aquí se compromete a proveerlos de todo esto, ¿no? O sea, aquí es, yo confío en Dios, Dios me está mandando a una misión
Yo no me preocupo por mí, yo me preocupo por ser fiel a Dios para poder llevar la misión, para poder llevar la prédica, para poder llevar el evangelio. Yo no me preocupo. Dios se encarga de mí, de todos, en todos aspectos. O sea, no significa tampoco que estas cosas se van a dar de modo seguro, ¿no? O sea, como nosotros pensamos, ni nos imaginamos, o nosotros le proponemos al Señor una cosa. Por eso el chiste ese que dicen de si quieres que Dios se ríe, cuéntale tus planes, ¿no? Si tú quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Entonces, tú estar confiado, no sabes cómo va a ser, pero Dios te va a ayudar de alguna manera. También algunas veces no quieren recibirlos, por lo tanto no los provee. A veces no quieren recibir los bienes que Dios les da, ¿verdad? Como instrumentos de Dios, o sea, si tú eres instrumento de Dios, Él te va a dar lo que ocupes. Pero a veces no lo queremos recibir. Ahí también otro chiste. Aquel que está en una inundación muy grande y se va subiendo a la casa, ¿no? Se va subiendo hasta el techo y él estaba ahí arriba del techo. Y y él ora y ora y no, Señor, y ahorita me vas a salvar y tú, y órale, y orándole al Señor, muy confiado en el Señor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pasa una lanchita y dice, vente, que no sé qué tal. No, ahorita el Señor va a venir a salvarme y se va. Y viene otra más grande y ya con mucha gente y véngase que no, ahorita el Señor me va a salvar. Y viene otra y también le dice que no, que ahorita el Señor lo iba a salvar. Y rechazó esa ayuda y se ahogó. A veces estamos en esa situación. ¿Y saben qué, hermanos? A mí me pasó, o sea, a mí me ha pasado. El orgullo no nos deja. Muchas veces el orgullo no nos deja. No aceptamos las cosas de Dios por orgullo. No aceptamos la ayuda del hermano por orgullo. No aceptamos esto. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van? O sea, por orgullo, soberbia, vanidad o lo que ustedes quieran. Y Dios no quiere que seamos así. Y a mí me dio una regañada Dios y yo era súper orgulloso. No manches, un día así. Así la voz del Señor aquí, mira. Una regañadota que me dio. Cuando yo no aceptaba la ayuda. Para mí fue muy difícil aceptar ayuda de las personas. Yo siempre gané buena lana cuando trabajaba bien. Entonces, pues, yo, ahora que pues estoy en una situación no muy buena, que digamos, por salud y esas cosas, pues no. Entonces, para mí fue muy difícil, fue pelearme contra mí mismo. Pero yo creo que el Señor se desesperó conmigo, que un día así me puso una regañada en el instante cuando alguien me estaba ayudando. Y desde ese momento, pues, hago tripa corazón y ya, ¿verdad? Pero sí, a veces no queremos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque queremos la ayuda de Dios como nosotros queramos que Él nos las dé. Y eso no es así. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando rechazamos las ayudas de Dios, fíjense, esto va a ser tomado en cuenta el día del juicio, ¿no? Del testimonio en contra de los que así se comportan, que rechacen las cosas de Dios te manda. Pero Dios no les hará faltar lo necesario a los suyos, que se los hará llegar por un lado o por otro lado. Pero no es como uno piensa, o le propone. Él les muestra cómo nada les faltó. A pesar de esto, los apóstoles y sus sucesores deben dedicarse exclusivamente a la propagación del reino de Dios. Es la providencia la que se encarga de sustentarlos. Y hay muchas citas bíblicas sobre esto, como la de Mateo 6, 23, Mateo 10, 9 y subsiguientes,
Marcos 6:8 y subsiguientes. Segunda de Timoteo 2:4. Nos está hablando de sobre esto, cómo Dios provee a los que llevan su palabra. O sea, estas instrucciones tienen una gran importancia espiritual, puesto que señalan el espíritu que debe animar al misionero. La eficacia de la misión, cuando vamos a predicar el evangelio, está en directa dependencia de la fe del misionero. Es lo que yo les decía hace un tiempo. La fe de la persona que lleva el mensaje es muy importante. No es tan importante la fe el que lo recibe. Fe en que es Dios quien lo manda a la misión y quien la realiza. O sea, yo no voy a hacer el milagro, lo va a hacer Dios. Si oro por un enfermo y se sana, no soy yo. Si oro por un poseso y se libera, no soy yo, es Dios. Si oro y doy consuelo a una persona, no soy yo, es Dios. Porque a veces ya nos queremos sentir fregones nosotros y que somos machines, ¿verdad? Pero no somos nada, somos polvo. Y el problema es que cuando uno ya comienza, porque sí pasa, les digo, sí pasa. Y es una tristeza porque el demonio se mete por ahí. Y si no tenemos oración y reflexión, yo siempre les recomiendo a todos que a pesar de que tú sientas que estás haciendo bien lo que estás haciendo, a lo que hagas, ya sea en la iglesia o ayudando a alguien con consejos, siempre decir, ¿por qué lo hago, Señor? Lo hago por quedar bien, lo hago por esto, lo hago para que me vean, para lucirme delante de la gente. Lo hago, ¿por qué lo hago, verdad? Entonces, lo estoy haciendo por amor a ti, Señor. Y aunque tú creas, tú muy dentro de ti, que sea bueno, pero ya con la luz del Espíritu Santo y en oración hacerlo, para que nosotros podamos llegar con la luz del Señor a ver si lo estamos haciendo realmente por amor o por vanidad o por orgullo, por egoísmo, por soberbia o por querer que la gente nos vea que somos buenos. Es muy importante estar siempre fijándonos porque el diablo es muy astuto y por ahí se nos mete. Todo el mundo se da cuenta que somos soberbios, egoístas, menos uno. Menos uno. Porque no reflexionamos, no oramos. Nosotros tenemos que estar al cuidado, muy abusados en lo que hacemos, si realmente es del Señor, si realmente es el Señor en nosotros o somos nosotros que queremos parecer. Eso también hay que verlo. Lucas 9, 10 al 17. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar los alimentos para toda esta gente, pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió. Y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado. 12 canastos. Palabra de Dios. Perdóname, Señor. Aquí en esta multiplicación de los panes
Es efecto de la oración, ¿no? y de la bendición del Señor. Pero también es una figura del misterio eucarístico, ¿no? Por el cual todos participamos de un mismo pan, que es Cristo, nuestro pan celestial, que se ha quedado en ese pedacito, toda esa divinidad, toda esa grandeza, todo ese amor sublime, toda esa preciosidad, toda esa maravilla, el que hace, el que hizo cuanto existe, lo que vemos y no vemos, se queda en un pedacito de pan. Es increíble. A veces tenemos, acuérdense también que meditar a quién nos estamos comiendo en la comunión. ¿Cómo vas allí? Siempre que hablo de esto me emociono mucho. Porque estamos recibiendo al mismo Dios. Este pecador recibiendo a Dios. Entonces es decir, ¿cómo yo, Señor, te voy a recibir a ti? Que tú eres el creador de cuanto existe, Señor. Te voy a recibir yo. Gracias, Señor, por haberme traído este día. Gracias. Por eso el Padre Pío decía, cada vez que consagraba, decía, mi cuerpo tiembla al tener en mis manos a Dios. Tiemblo, decía. ¿Verdad? Pues no les duró mucho el descanso a ellos, pues si bien se enteraron las gentes y acudieron al lugar buscando que curaran a sus enfermos, que quizá también estaban deseosos de ir a predicar a Jesús. Son las dos actividades que Jesús se puso a hacer inmediatamente. Era así Jesús, lo traía en friega, no lo dejaban descansar, el ritmo que tenía, ¿verdad? Era bastante rápido, bastante trabajo tenía, no lo dejaban en paz. San Lucas nos dice entonces que había allí unos 5,000 hombres. Lo que mueve a Jesús es la compasión por aquella gente. Y sin duda que Jesús sentía compasión. O sea, se preocupaba por la gente. 5,000 hombres, acuérdense, sin contar mujeres y niños, no se contaban. ¿Cuánta gente crees que había? Y a todos les dieron de comer. Esta es la única multiplicación de los panes que nos relata San Lucas. En los evangelios de Mateo y Marcos hay en cambio 2 en cada evangelio. Lucas 9, 18 al 27. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos, que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decían todos, si alguno quiere venir detrás, decía a todos, perdón, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará.
Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y la de los santos ángeles. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los de aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, palabra de Dios. Señor Jesús. Pues aquí tenemos este pasaje con la referencia en la introducción a la oración de Jesús. Indica que cuando va a ocurrir, cuando algo va a ocurrir, cuando algo especial va a ocurrir, siempre ora, acuérdense. Jesús se prepara para el acontecimiento con una larga y prolongada plegaria. Siempre está orando cuando viene algo que va a hacer. Entonces nosotros no podemos ir haciendo cosas en la misma iglesia, en todos lados, si no oramos. O sea, eso debe de ser como un fruto de lo que oramos, de lo que estamos cerca del Señor, de cómo llevamos, de la Santa Misa, la Eucaristía. O sea, ¿qué hacemos, no? De nuestra oración. Aquí nos basta saber que Jesús cultiva o le gusta estar en soledad para comprender que es bueno nosotros, o sea, al verlo a él, comprender que para nosotros es bueno la soledad, en la oración, la soledad con él. Porque en esa soledad nosotros encontramos ese tesoro, en esa soledad y en ese silencio, el tesoro del Señor, el tesoro de cuando Él nos habla, encontramos ese tesoro que es el mismo Dios. Él oraba siempre, no solo en su cuaresma del desierto, ¿verdad? Como nos dice Mateo 4, 1 y sus siguientes, y Lucas 4, 1 y sus siguientes, nos hablan del desierto. Ni solamente antes de elegir sus discípulos, sino de un modo habitual buscaba la soledad del monte. Si iba, acuérdense, si iba al monte, como nos dice Mateo 14, 23. O de la noche, buscaba en la noche la oración, nos dice esto Lucas 6, 12, San Juan 8, 1 y subsiguientes. O de Getsemaní, ¿verdad? En la noche allá. Para ponerse en oración, y así nos enseña a que lo imitemos, exhortándonos a orar en la soledad y en el secreto de nuestra morada, en el secreto de nuestra morada, en tu corazón, allí en los secretos de tu corazón. Que tú le hables allí en los secretos de tu corazón. Que sea una relación de corazón a corazón. Tu corazón con el corazón de Jesús. Con mucha profundidad, con mucha sinceridad y con todo lo que tú tengas en ese corazón, ¿verdad? Así nos lo dice Mateo 6, 5 y subsiguientes sobre esto. Entonces es ahí donde Él nos indica las cosas de caridad, de amor y el apostolado. En la soledad, ahí Él nos las dice que tenemos que hacer. Nos dice el apostolado que Él quiere que hagamos, que realicemos nosotros, sea por escrito, de obra o de palabra, cuando llegue el momento. Ahí nos los va a decir. A mí me ha hablado de diferentes formas y he escrito también. Escrito, algunas páginas cuando el Señor quiere. Entonces, nos habla de diferentes formas, con voz, que lo puedes escuchar, con locución interior, que escuchas la voz del Señor en tu corazón, que te dicta, que te dice escribe. O sea, hay muchas cosas como te puede hablar el Señor. Y así dice el Señor,
¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué dice la gente? Eso les está diciendo a los apóstoles que ellos habían escuchado durante los viajes, este viaje misionero que se aventaron, en que al predicar el mensaje sobre el reino de Dios en nombre de Jesús habían recogido numerosos comentarios y reacciones de la gente. Los apóstoles daban sus respuestas, sin embargo, en tercera persona, es decir, manifestando a los demás lo que los demás decían sin involucrarse personalmente. Como dicen, unos dicen que era fulano, uno dice, pero no ellos, ¿me entiendes? Hasta que Pedro, ¿no? Entonces la pregunta de Jesús pasa entonces a ser muy personal, directamente dirigida a ellos. ¿Y ustedes qué dicen? Ya no es quién dice la gente, ustedes quién dicen. Ustedes que están escuchándome, ¿ustedes qué dicen? Han escuchado de Jesús mucho, ustedes en su vida, desde pequeños a lo mejor. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién es Jesús? Así se refiere el Señor a ellos. Ya no lo que has escuchado de las demás, sino ustedes, particularmente, ¿qué experiencia tienen de Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Y entonces aquí Pedro responderá, y su respuesta debemos tomarla como dicha en nombre de todos los apóstoles, ya que ni intenta separar su opinión personal de la pregunta dirigida al grupo, ¿no? Él es el Mesías esperado, anunciado por los profetas. O sea, así como era Pedro, así lo inspiraba el Señor, a hablar y decir las cosas. Bueno, y aquí dice que les prohibió decir esto a nadie, diciendo que es preciso que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea rechazado por los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y sea muerto y resucitar al tercer día. Esto no se podía andar diciendo porque, imagínense, decir eso para la ideología de los israelitas o de los judíos, pues es que todo el que sufría estaba en pecado, el que estaba enfermo era porque estaba en pecado, todo era esa idealidad. Y imagínate, padecer todo esto y sufrir en la cruz y todo era, pues eso sí, el acabose, ¿no? Y luego que resucitar el tercer día, menos, pues ¿quién había resucitado? Lázaro, pero se volvió a morir. La hija de Jairo, pero se volvió a morir. O sea, todos los que resucitó Jesús se volvieron a morir. El único que resucitó y está vivo como hoy aquí en medio de nosotros es Jesús. Jesús no quería que toda la muchedumbre, toda la gente conociera de modo evidente que Él era el Mesías hasta después de su resurrección, para que sus enemigos no encontraran obstáculos a la hora de condenarlo. Fuera de que les ponía sus propias conciencias, o sea, la conciencia de ellos tenía que activarse y a ver qué hacían. Pero Jesús no quería que supieran que era el Mesías, porque si hubiera sabido que fuera el Mesías, entonces no lo iban a matar. Y Él necesitaba morir en la cruz para poder redimirnos, agarrar nuestros pecados, los tuyos, los míos, y de las generaciones pasadas y de antes de Cristo, desde los profetas y todos, y clavarlos en la cruz, para que todos podamos tener la salvación por medio de Él, ¿verdad? La mención a su futuro sufrimiento da pie al Señor para hablar de modo particular que debería revestir el discípulo de un tal Mesías y Maestro. Consentirá en seguirlo, o sea, y consistirá en seguirlo a Él en el dolor, acompañarlo en el dolor. Ahora esta Semana Santa, acompañarlo y meditar lo que sufrió Jesús por ti y por mí y por todos nosotros. Acompañarlo en el dolor. Ellos lo estaban acompañando, ¿no? Y lo iban a acompañar y casi todos se fueron, menos Juan. Por eso decían todos, si alguno quiere venir atrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Aquí yo también pensé hace muchos años que por qué tenía yo que sufrir si Cristo ya había sufrido por mí, que es el pensamiento protestante, ¿no? Si ya sufrió por mí, ¿por qué yo tenía que morir? Pero cuando te das cuenta de que tu sufrimiento ayuda a salvar almas también. Cuando Pablo dice, sufro en mi carne lo que le faltó a la pasión de Cristo, porque sufría Pablo por la salvación de todos los que él iba y predicaba y hablaba con ellos, y ofrecía sus dolores y sufrimientos y ayunos por ellos, para la salvación de ellos. Entonces él se estaba haciendo uno en Cristo, con el mismo deseo de Cristo, con el mismo amor de Cristo, para darse a los demás por la salvación de sus almas, para sufrir en su cuerpo lo que le faltaba a la pasión, que no le faltaba nada. Pero sí, nosotros tenemos que también tener esa idea. Nosotros tenemos que tomar esa cruz sin miedo y con mucho gozo, porque es como aliviarle un poco el dolor a Cristo y llevar nuestro dolor y ofrecérselo a Él, unirlo a su dolor por la salvación de las almas, que salgan las almas del purgatorio, por nuestros familiares que andan en malos pasos, por los que no creen en el Señor, para que el Señor toque los corazones, y el Señor lo va a hacer. Por lo menos en mi familia así lo ha hecho. Y en varias familias de los que conozco de ustedes también lo ha hecho. Nosotros necesitamos tomar esa cruz para unir nuestros sufrimientos con los de Cristo, y cada sufrimiento de nosotros, unidos a los de Cristo, salvan almas, acuérdense. Hay que ofrecer eso. Lucas 9, 28 al 36. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y de aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. ¿Podríamos hacer 3 tiendas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Oh, Señor. Aquí tenemos lo que tengo aquí atrás de mí, pues es eso, ¿no? La transfiguración del Señor. La foto que tengo detrás de mí. Entonces, este episodio de la transfiguración es colocado por San Lucas una semana más tarde de la confesión de Pedro. Tuvo lugar sobre el monte al que el Señor subió a orar. El monte en que la tradición coloca este episodio es en el monte Tabor, situado a un extremo de la llanura de Esdrelón y a unos 20 kilómetros al suroeste del lago de Tiberíades y a 7 kilómetros al sureste de Nazaret. Se levanta solitario en la llanura a 660 metros sobre el nivel del mar de altitud. Si bien el texto no menciona su nombre, desde los primeros tiempos los cristianos de Palestina ubicaron esta escena sobre este monte. Entonces, para darnos un contexto de dónde fue, ¿no? Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es que estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas.
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, aquí Lucas nos aclara que Pedro no sabía lo que decía. Es decir, estaba en éxtasis, fuera de sí, y no llegaba a hacerse la idea realmente de lo que estaba contemplando. Demasiado grande para él ver eso que estaba pasando. Después de eso volvieron a ver a Jesús solo, ya sin Elías y sin Moisés. Ellos, dice San Lucas, no contaron a nadie en aquellos días lo que habían experimentado. Imagínense, cuando se mete en la nube, es que te trae recuerdos del Antiguo Testamento, cuando iba a la nube, los 40 años del desierto, delante de ellos, que se alzaba, que bajaba y que se posaba sobre también la tienda del encuentro de Moisés, y salían rayos, centellas y tenía miedo la gente, ¿no? Y imagínate, todo eso se les vino a la mente a los apóstoles y sabían que estaba la presencia de Dios ahí en la nube, ¿no? Entonces imagínense todos llenos de miedo, ¿no? Por eso ya no hablaron, no decían nada, ¿no? De lo que había pasado. San Mateo y San Marcos nos dice que Jesús les ordenó no hablar de esto hasta después de su resurrección. Nos vamos a Lucas 9, 37 al 43a. ¿Por qué 43a? Porque es una parte del texto y hasta la otra cita vamos a ver la otra parte. Cuando se separan un texto bíblico, depende en cuántas partes se separen, los puedes separar A, B o C, refiriéndote a la primera parte, a la segunda o la tercera del texto. Entonces aquí vamos a ver Lucas 9, 37 al 43a. Dice, al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto un hombre de entre la gente empezó a gritar, Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira que un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse, echando espuma, y difícilmente se aparta de él y le deja molido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Palabra de Dios. Pues aquí Jesús atribuye este fracaso a la incredulidad. Se me lenguó la traba. Incluía al menos a la pobreza de la fe de que tenían los apóstoles, pero también todos, ¿verdad? Aquí podemos pensar, ¿la fe de quién? ¿De sus discípulos o del padre del muchacho, no? Aquí no nos queda muy claro, pero casi la mayoría de los exégetas o de los estudiosos bíblicos católicos nos dicen que era sobre la gente, ¿no? Los apóstoles que estaban ahí que no tenían la suficiente fe como para expulsar demonios. Sí saben que se llama exégeta a un biblista experto en Biblia, ¿verdad? Entonces aquí vemos la otra parte de Lucas 9, 43b al 45. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velando su sentido de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Palabra de Dios. Señor. Aquí Jesús aprovecha nuevamente para hablarles de su pasión que estaba cerca. Acababa de hablar, fíjense, con Moisés y Elías en el monte, ¿verdad? Y así comienza ya la etapa final de su vida, que va directamente encaminada a Jerusalén.
y a su final trágico que tuvo en la muerte en la cruz. No es pues en las maravillas y acontecimientos extraordinarios que se han de poner las esperanzas. Nuestras esperanzas no las podemos poner en eso. Y donde se han de buscar las acciones de Dios, sino en la humillación, en la cruz y en la muerte por amor de Dios. Por eso les digo todo, aleluya, gloria a Dios, bendito seas, alabado, y cantamos y bailamos y todo. Pero cuando nos pasa cualquier cosita, cualquier dolor, cualquier enfermedad, ahí ya nos dejamos de ser cristianos, ¿verdad? Es cuando ahí podemos dar testimonio de nuestra fe en el sufrimiento. No es fácil, pero con la ayuda de Él sí podemos hacerlo. Y es lo que el Señor quiere, que demos testimonio ahí en el sufrimiento, ahí en la cruz que vamos cargando, ¿verdad? Y que le ofrezcamos nuestros dolores por la salvación de las almas. En otras oportunidades le pedían explicaciones de las palabras que le resultaban oscuras o que no comprendían, ¿no? Incluso Jesús les explicaba algunas predicaciones. Aquí quizá debemos de entender que por temor no querían ver con claridad una verdad demasiado amarga para ellos, ¿no? Por eso aquí San Lucas nos aclara que el temor los llevaba a no preguntarles sobre este asunto, no sobre otros, sobre este asunto. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que nos da miedo, que no queremos saber, mejor no queremos saber, ni enterarnos para no, porque tenemos miedo, saber que nos lleva a una profundidad más grande. O mucho, yo, por ejemplo, mi esposa, no quiero saber, no quiero ir al doctor, porque no quiero saber lo que tengo, porque ahora tiene miedo que le digan si tiene algún problema, si es cáncer, si no, se pone así, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Lucas 9, 46 al 48. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y le dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre ustedes, ese es mayor. Palabra de Dios. Aquí pues observamos que las enseñanzas del Señor sobre la cruz y la muerte son muy difíciles de asimilar por los discípulos. En esta oportunidad quiso dar una lección, ¿no?, sobre la actitud virtuosa esencial para la vida del alma, que podemos resumir en un principio, en este principio de espiritualidad. La verdadera grandeza de una persona se mide por su humildad. A los ojos de Dios, es decir, a la luz de la verdad, de toda la verdad, solo acierta el humilde. Y mientras más humilde, más grande es una persona. Y mientras menos humilde, más pobre es una persona. El que carece de toda humildad es un pobre diablo digno de la mayor compasión. ¿Sí vamos entendiendo la humildad? Cuando tú eres humilde, ¿cómo te ataca el diablo? No haya cómo atacarte. ¿Qué quieres? No quieres nada. Estás contento como vives, siguiendo al Señor. No aspiras a una casa, no aspiras a tener mucho dinero, no aspiras. ¿Cómo le hace? Si tú te conformas con lo que Dios te da, no quiere decir que no hagas nada, no quiere decir que no trabajes, no quiere decir que no ganes dinero, pero nunca vas al poderte del diablo con el orgullo y la soberbia, porque pues, eres humilde, tienes mansedumbre. Entonces, nuestra verdadera fuerza está en reconocernos fuertes, pero por la mano de Dios que nos sostiene, y sin la cual no podríamos hacer nada. La humildad, eso significa también saber que tú no eres nada, que eres polvo,
Y si no es porque el Señor en ti hace algo, sigue siendo polvo. ¿Sí? Lucas 9, 45 al 50. Perdón, del 49 al 50. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús les dijo: no se lo impida, pues el que no está contra ustedes está por ustedes. Palabra de Dios. Sí. Aquí hablamos de los ministerios. Hace rato estaba hablando Lucy que hay problemas a veces entre ministerios, ¿verdad? Porque ellos llevan la palabra de una forma, ¿no? Pero la llevan. Entonces no hay que impedir que todos lleven la palabra de una forma o de otra, o que hagan cosas. ¿Por qué tengo yo que impedir? Si tú eres exorcista o un padre exorcista, que nomás los padres pueden ser nombrados por el obispo para ser exorcista, ¿por qué lo vas a criticar o por qué vas a criticar que lo que hace? ¿Por qué vas a criticar a tu compañero del grupo porque él predica y tú no predicas? ¿Por qué él enseña y tú no enseñas? Porque así nos podemos, porque tú estás en el ministerio fulano y aquel está en otro ministerio que te gustaría. ¿Por qué él canta y tú no cantas? ¿Por qué estás en el ministerio de música? Pues porque no tienes voz, porque no sabes tocar nada, ni la puerta traigo llave. O sea, hay cosas tan sencillas como esas, ¿no? ¿Por qué vamos a impedirle a los demás desarrollar ese talento que Dios les ha dado, ¿no? Entonces, aquí los discípulos, o sea, llevados de un celo indebido y con mucha autonomía, ¿no? Ya que Jesús solo se lo refiere una vez consumado ya los hechos. Intentaron impedírselo, creyendo que no solo obraban correctamente, sino que su actitud sería aprobada y elogiada por el maestro. Los discípulos de Jesús pensaban pues que el uso del nombre de Jesús era un derecho exclusivo de los que estaban con él. El grupo de oración es nomás de los santos de la casa de la parroquia, ¿verdad? O sea, el grupo, pues es que hay tantos, 70 y tantos ministerios. Los cursillistas están igual. Y así, ¿verdad? Todos estamos. Creemos que nuestro ministerio es el mejor y que los demás nomás no, ¿verdad? Lucas 9, 51 al 56. Sucedió que como iban cumpliendo los días, se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra de Dios. Sí. O sea, nos ponemos violentos, ¿no? O sea, se ponen los violentos. Hay que decirle que baje fuego del cielo y se los lleve. Pues, Pero poquito pozole lo puedo Jesús meter no, en el ¿verdad? microondas o lo tengo hervir. Entonces, para ir a Jerusalén, o sea, aquí para estar en contexto de lo que estaba pasando, desde Galilea, pues muchos preferían el camino largo, que era por Decápolis. Si ven los mapas, ahí lo pueden ver los que los he puesto. Es decir, atravesando el Jordán. Pero era mucho más corto y directo pasar por el territorio de Samaria, de samaritanos. Los samaritanos eran, sin embargo, hostiles hacia los judíos, razón por la que muchos evitaban este camino. Acuérdense, no se hablaban, se querían, no se querían, ellos habían robado, incendiado el templo en Jerusalén, luego los judíos habían
ido a incendiarlos a ellos también, y no se querían, ¿verdad? Acuérdense de la samaritana también. Y no fueron recibidos en la aldea donde pidieron hospitalidad, ¿no? De modo que deja bien claro San Lucas, porque tenían intención de ir a Jerusalén, es decir, eran peregrinos religiosos. Principal punta, o sea, era el principal punto de pleito entre judíos y samaritanos, eso. Los primeros decían que se debía adorar en Jerusalén, mientras que los últimos, los samaritanos, defendían con idéntico fin el monte Garzim. Ellos ahí en ese monte le pedían al Señor, ¿no? Y unos decían que era ahí y los otros decían en Jerusalén. Entonces les dicen ellos que van a Jerusalén, entonces no lo reciben. Aquí vimos que Jesús los reprendió, ¿verdad? Pues nomás los reprendió, enseñándoles así a no devolver mal por mal, es decir, a no ser esclavos de las ofensas ajenas, reaccionando como el ofensor a menudo pretende que lo hagamos. Con enojo y rencor y violencia quiere el chamuco que lo hagamos para poder tomar pie de ello para una mayor ofensa. O sea, comenzamos con cosas chiquitas y al rato llegamos hasta a las manos y todas esas cosas, ¿no? En los pleitos que el Señor no quería. Lucas 9:57 al 62. Mientras iban caminando, uno les dijo: te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Le respondió: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, de Dios, palabra de Dios. Entonces ahora Jesús está en camino a Jerusalén, es decir, al desenlace, al final de su misión. San Lucas recoge de este último viaje 3 breves diálogos sobre la vocación y el discipulado. Es necesario tener en cuenta que esto se desarrolla mientras iban caminando hacia Jerusalén. Las respuestas de nuestro Señor deben de ser entendidas en el contexto del camino a Jerusalén. Jesús va a responder sobre las condiciones y exigencias del caminar junto a Él. No hacia cualquier parte, no, sino hacia la cruz, hacia donde se dirige desde el momento de la encarnación. Toda su vida iba hacia la cruz. El primer diálogo tiene que ver con uno que se le acercó, dice San Lucas. San Mateo, a quien también lo reporta en su evangelio, aclara que era un escriba. En Mateo 8:19. Este no pide, se ofrece el mismo, promete entusiasmado: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos hemos escuchado? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho eso y caemos y caemos y caemos y lo dejamos? Yo he visto muchas, yo mismo lo he hecho en mi vida. Es algo muy humano, se podría decir. Este no pide, se ofrece, ¿verdad? Te seguiré donde quiera que vayas, así como cuántas veces lo hemos dicho y no lo cumplimos. A este escriba nuestro Señor no lo desanima, pero le recuerda las condiciones crucificadas del seguimiento de Jesús. Él y los suyos no tienen, ni han de tener, ni siquiera el cobijo y la seguridad de las aves y de los animales. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
No rechaza su ofrecimiento, pero sí le aclara de qué se trata. Es que nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha mentido sobre la realidad de un discipulado. Por lo contrario, Él siempre es claro, directo y sincero. Él quiere corazones verdaderamente libres, que se le entreguen con plena conciencia de aquello en que se meten. Aunque a veces hay que aclarar también que cuando uno comienza a seguir al Señor, no tiene uno la conciencia de lo que dice. Yo decía, Señor, ay, mi vida y toma. Yo no sabía ni qué le estaba diciendo Jesús cuando yo lo conocí, pero yo sentía aquello desde el fondo de mi corazón tan real. Pero no era, o sea, no tenía conciencia al final. Y entonces tú le dices al Señor, sí, puede ser muy desde el fondo de tu corazón, pero cuando ya comienzas a cargar conciencia, cuando ya el Señor te comienza a decir, carga tu cruz, cuando el Señor te dice, agarra tu cruz y sígueme, entonces ya dices tú, ay, caray, ¿verdad? No estaba tan fácil. Entonces no sabían qué me estaba metiendo yo. Y mucha gente me decía, ten cuidado con lo que le dices al Señor, ten cuidado porque Él se lo toma en serio. Pero miren, hermanos, una cosa sí se les digo. Todo lo que le decía el Señor de corazón y Señor, yo te quiero seguir y te amo. Y sí, yo no me importa lo que pase. Y no sabía ni qué estaba diciendo. Pero una cosa sí les digo después de más de 30 años de seguir al Señor. Hoy puedo decirle lo mismo y del mismo corazón como se lo decía al principio, pero ahora sí sabiendo el significado de mis palabras, el significado de lo que le estoy diciendo al Señor. Porque es por amor. Ya no es por sentir bonito, ya no, es por amor. ¿Sí me entienden? Aquí vemos que el segundo mencionado por San Lucas lo llama el mismo Jesús y le dice, sígueme. Este responde con una expresión que a nosotros no nos resulta comprensible. Deja él primero a enterrar a mi padre, dice. A lo que Jesús responde con otra expresión más confusa todavía. Deja a los muertos sepultar a sus muertos y tú vete y anuncia el reino de Dios. No se trata que nuestro Señor sea insensible al sufrimiento, ¿no? Para ese muchacho que está velando a su padre que había muerto. El muchacho simplemente está posponiendo su entrega. Le está respondiendo a Jesús, Señor, iré contigo luego de que mis padres hayan fallecido. O sea, te seguiré, pero no ahora. Me convertiré, pero no ahora. Ahorita quiero disfrutar la vida. Estoy muy chavo. ¿Cuántas veces he oído yo esas cosas? Ya cuando está ruco como tú, me dicen, ¿verdad? Pero, pues sí. Lo que nos quieren decir y lo que quiere decir, o sea, te seguiré, pero no ahora. Entonces nosotros no podemos poner nada antes de Dios. La respuesta de Cristo que los muertos entierran a sus muertos significa que los que viven en el mundo se encarguen de los que viven en el mundo. Que están muertos vivientes porque no tienen a Cristo. Que los muertos entierran a sus muertos, son los que están metidos en las preocupaciones mundanas, no tienen inteligencia del reino de Dios, no saben del reino de Dios. Ni este aspirante, ni los otros dos llegan a ser discípulos, porque les falta el espíritu de niño y prefieren su propio criterio al de Jesús. Saben lo que es el espíritu de niño, ¿verdad? El confiar siempre en su padre y que les dice y se lo creen todo el papá y no andan con cosas. O sea, tienen mucha fe al papá. En el diálogo con el tercero resalta la urgencia de la misión y del seguir el llamado divino. De este no sabemos si se ofrece espontáneamente o fue llamado por Jesús.
Solo conocemos sus palabras. Te seguiré, Señor. Pero déjame antes despedirme de los de mi casa. El pedido parece más que lógico. Jesús no dice que no, pero le responde como quien ve en el fondo del alma de la persona motivos no confesados. O sea, no está queriendo, pero no dice por qué, pero dice, ay, luego al ratito, ¿verdad? Voy a despedirme de la familia y nos vemos en unos 10 años. ¿Verdad? Nadie que pone la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús responde con una imagen que sus oyentes entendían muy bien en aquel tiempo. Los sencillos arados se conducían con una mano, mientras con la otra se dirigía a los bueyes con la izquierda, o bueno, si eran zurdos no, o derechos. Agarraban el arado, si no sé si los han visto, ¿verdad? Y ahí lo llevan para hacer el surco, ¿verdad? Donde van a echar la semilla y para que les quede derecho, ahí van tanteando, no pueden voltear hacia atrás, porque les sale chueco. Y con la otra van las riendas de los güeyes gritándoles, ¿no? Me acuerdo. Y para poder hacerlo. Entonces, pues entonces les exige habilidad y concentración para hacerlo, ¿verdad? No se puede trabajar adecuadamente en el reino de Dios, en la labranza del reino de Dios para echar la semilla de que es la palabra de Dios. No se puede trabajar adecuadamente si uno mira constantemente con nostalgia y congoja las cosas y las personas a las que ha renunciado. No solo la familia, sino del mundo en general. O sea, ay, tan bonita casa que tenía, ay, la perdí, lo que me hizo fulano, ay, desgraciado, lo quiero agarrar del pescuezo. Y así si vivimos, no podemos estar mirando hacia atrás. En el reino de Dios para sembrar tenemos que ir con nuestra mirada en Jesús, siempre, hacia adelante. Amén. Amén. Que muchas vocaciones se viven con amargura, muchas vocaciones, porque se aguantan con el cuello torcido hacia atrás, porque quieren ser predicadores y van volteando hacia atrás su vida. Tan rica que es la cerveza y la cantina y los amigos. O como cuando iban saliendo de Egipto, ¿no? Si allá teníamos ajos y cebollas y carne, aquí no tenemos nada en el desierto, ¿verdad? Ese es voltear hacia atrás. Pasemos al capítulo 10, que ya es súper tarde. Lucas 10, 1 al 20. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que les envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que se entren digan primero, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y lo reciban, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no lo reciban, salgan a sus plazas y digan, sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsadia.
Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentados con vestidos de penitencia y ceniza se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta al abismo te hundirás. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y nada les podrá hacer daño, pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aquí San Lucas nos relata. ¿Alguien habló? Déjame ver. Hello. Aquí San Lucas nos relata la segunda misión de los discípulos de Cristo. En esta envía a 72 y no solo a los 12. Los consejos que da Cristo coinciden con los que San Mateo refiere para la primera misión de los 12. En Mateo 10, del 5 al 16. Y no debe extrañarnos que Jesús los haya repetido esta y varias veces más, hasta que se las aprendan todos, ¿no? Este episodio nos muestra que se puede extender a todo el que es enviado por Cristo. Pues la misión de los 72 incluye 60 discípulos que no pertenecían al grupo de los 12, de los más cercanos. Todo el que recibe un mandato de Cristo lleva la presencia y la autoridad de Cristo, reviste su dignidad y en consecuencia la de Dios Padre que envía a Cristo. Esta en realidad es una especie de misión preparatoria, ¿no? Para lo que viene después, para que se vayan entrenando, vayamos a decir, para lo que viene, ¿no? Los envía a los sitios donde él iba a ir, deben pues allanarle el camino, hablar de Jesús y todo para que lo reciban y todo. Ese es el fin de toda misión, preparar el camino del Señor, y los envió de 2 en 2. Hay 3 razones para esta distribución por parejas. La ayuda mutua garantiza la verdad de su testimonio, como dice Deuteronomio 19:15, que te dice que tienes que tener un testigo para hablar, para pronunciar la palabra, que la pronunciaste, o para alguna acusación. Ahí en Deuteronomio lo tenemos. Este consejo, mandato del Señor, se siguió respetando entre los primeros cristianos. Iban de 2 en 2. San Pablo iba con Bernabé y así, ¿verdad? Los obreros de la mies divina solo los puede suscitar el dueño de la mies, quien únicamente les concede como fruto de la oración. Ese mandato, sin embargo, excedía el marco de la misión histórica de los 72, por lo que Jesús estaba instruyendo a su futura iglesia sobre el don divino de las vocaciones, sobre todas las vocaciones consagradas a la predicación del reino. Solo se reclutan obreros para las almas a fuerza de oración y penitencia. El Señor aquí nos subraya, nos pone claro que Él nos manda como corderos, es decir, con la actitud de un cordero, que son indefensos, la humildad y la bondad. Ah, caray, viene Araceli. A ver, ya casi nos vamos. Ay, si para pedir ayudantes has de rezar al dueño de la mies,
um, como corderos indefensos en medio de lobos, deben balar. ¿Sabe lo que es balar? Eso es balar. Para que el pastor, que es el mismo Cristo, venga a defendernos. Esta indicación nos hace referencia también a la disposición para la persecución y el martirio que debe caracterizar a todo misionero. Aquí viene otra vez, ¿ok? Se está yendo el internet. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. La riqueza del misionero es su pobreza, porque lo empuja a vivir en plena confianza en la divina providencia, ¿no? Siempre esperando que el Señor le ayude, porque Él está haciendo el trabajo. A nadie saluden por el camino, no se oye raro, ¿no? Es una acción que de primera vista pues, parece chocante y un poco, que dice, rara. Yo creo que no puede entrar. Ah. Y un poco rara, pero es que aquí nos hace ver en realidad la urgencia que tiene esta misión de Jesús y la necesidad de evitar las demoras inútiles. A veces nosotros perdemos el tiempo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Inclusive viendo demasiada tele, que podíamos orar, que podíamos leer la palabra, que podíamos aprender cosas, ¿no? No lo hacemos. En cualquier lugar que entre, digan primero, dice el Señor, ¿no? La paz sea con ustedes en esta casa. La paz sea en esta casa. El misionero debe llevar la paz espiritual que es fruto de la conversión de los corazones, de la reconciliación con Dios. O sea, uno va a llevar la palabra de Dios, tiene uno paz en sus corazones y puede transmitir esa paz al que la recibe, ¿no? Al que quiere recibirla. Llevar la paz espiritual sintetiza las obras de misericordia espirituales. Esta paz, empero, solo descenderá sobre los que son, como los llama Jesús, hijos de la paz. Los hijos de la paz son los que están dispuestos a recibir al Señor, a esa paz. Dice el Señor, curen a los enfermos. Es el segundo fin del misionero. Hacer el bien, incluso temporal, en la medida de lo posible. Esta mención sugiere todas las obras de misericordia corporal. El reino de Dios está cerca de ustedes, dice la palabra. La predicación del misionero debe tener el mismo objeto que la de Cristo. La llegada del reino de Dios, es decir, que Dios es rey de cada hombre, de cada relación humana. La responsabilidad del misionero ante Dios se ve cumplida en este ir y anunciar. Lo demás, la consumación de la lucha entre la gracia y la libertad en cada corazón ya no es tarea suya ni de su competencia. O sea, ¿qué hace? Predicar. La conversión, ¿verdad? Depende de Dios, ¿no? Nosotros no convertimos a nadie, nosotros simplemente hablamos del Señor y llevamos su palabra, ¿no? El no aceptar el anuncio que les estamos dando no puede impedir la venida del reino. O sea, solo puede causar la pérdida de él, el quedarse fuera de algo que ha estado a la mano por un acto misericordioso de Dios. Dios solo invita y ofrece la gracia para entrar en él, pero no la mete a fuerzas. No introduce con violencia, porque la fe y el amor no pueden causarse violencia. Exige Dios la libertad del hombre para aceptarlo o no aceptarlo. Aquí los discípulos, como los hombres en general, están más impresionados por lo secundario, que es más llamativo y estruendoso, ¿no? El sometimiento a los demonios. Pudieron ellos sacar a los demonios. Pero no es el principal fruto, sino la salvación de las propias almas, ¿verdad? Las propias almas del misionero. Y las almas por las que vas a orar. El cumplir con la misión que Dios ha
asignado a cada uno de nosotros en este mundo, deja por escrito nuestros nombres en el cielo. Los que están dispuestos a seguirlos, a hacer su voluntad, a dejarse llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos a Lucas 10, 21, 24. En este momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se le quiera revelar. Volviendo a los discípulos le dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Palabra de Dios. Pues en tiempos de Jesús, por sabios y entendidos, se designaban, por ejemplo, los doctores de la ley, que se llamaban a sí mismos ellos sabios y prudentes. Los menores eran los sujetos a tutela, ¿no? Que dependían de alguien, eran los que formaban parte del pueblo maldito, que decían, ¿no? Que eran ignorantes, que no tenían el menor conocimiento de la ley, eran ignorantes. Y por tanto ni siquiera se recataban del pecado, o sea, no sabían qué era pecar y pues lo hacían. No sabían muchos, pero tampoco es así, porque para tú ser un israelita tenías que pasar el examen que te ponían y si te sabías, tenías cuando menos saber el Pentateuco, los 5 de memoria, los 5 libros de la ley, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia y los salmos, ¿verdad? Que son un montón. Entonces, los grandes, los que tenían las claves bíblicas, los sabiondos, los doctores de la ley, para darse cuenta de esto, no se percataban, fíjate, y tenían las claves para saber si Jesús era el Mesías. Más aún, no es que ni se enteraron, es que tuvieron al Mesías ante sus ojos y la llave para comprender su mesianismo, ¿no? O sea, las obras que el Padre hacía por su medio. Y ni así vieron. Y por su cerrazón le dieron otra interpretación. En cambio, los humildes, los abiertos a la revelación divina, acogieron en sus corazones incluso a la desconcertante revelación divina de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor hace algo así que no podemos entender, o la gente que conocemos, ¿verdad? Bueno, si se sanó, es que porque no, se han de haber equivocado los doctores si no tenía cáncer, ¿no? O si pasó un milagro, no, tenemos que tratar de buscarle alguna explicación lógica, algún raciocinio, porque no creemos que Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. Aquí nos dice también San Lucas: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Con estas palabras Jesús afirma su unidad con el Padre, afirmando una comunión de conocimiento entre el Padre y el Hijo, lo que equivale a proclamarse Él Dios. Que el Padre conozca al Hijo y el Hijo al Padre se debe a que el Padre y el Hijo viven en la más íntima comunión. Jesús y Dios se conocen recíprocamente uno al otro. El Padre conoce quién es el Hijo y el Hijo quién es el Padre. Jesús tiene también el poder para dar participación en su propio conocimiento del Padre. Él viene a mostrarnos al Padre, viene a mostrarnos, ¿verdad? Cuando le preguntan, Felipe fue, que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y le dijo: ¿sí fue Felipe?
Y le dijo Jesús, tanto tiempo como con ustedes y todavía no me conocen. Por eso siempre les digo que si quieren ustedes ver a Dios, y si quisieran ver al Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como al viejito, y el otro a Jesús y una palomita, no, veríamos el rostro de Dios es Jesús, veríamos al Padre como Jesús, a Jesús como Jesús y al Espíritu Santo como Jesús. ¿Sí me entienden? Porque el rostro de Dios es Jesús. Lucas 10, 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, bien has aprendido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que, antes de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que estaba por el sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Pues más claro que ni el agua, hermanos, lo que nos dice aquí Jesús, ¿verdad? Pues está muy claro lo que nos dice el Señor. Esa parábola del buen samaritano es exclusiva de San Lucas. La ocasión surge a raíz de una pregunta de un especialista en la ley, es decir, un doctor de la ley. El doctor de la ley, orgulloso de su raza, que aquí en este versículo 29 parecía dispuesto a no reconocer como prójimos, sino a sus compatriotas, a los suyos, a los israelitas. Se ve obligado a confesar aquí que aquel despreciado samaritano, que no se querían con los judíos, que eran enemigos, era más prójimo del judío en desgracia que el sacerdote y el levita del pueblo escogido. En este judío herido se veía representado el doctor y confesaba humillado que el extranjero, a quien él no aceptaba como prójimo, le había dado pruebas de serlo al portarse como tal, en contraste con la actitud de los otros 2 judíos. Nuestro Señor aprueba la síntesis del legista, se lo prueba lo que dice y da en apariencia por terminada su respuesta. Ha respondido bien, haz esto y tendrás la vida eterna. El camino para la salvación es pues el camino del amor a Dios y al prójimo. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Como trates a tu prójimo, te estás tratando a Jesús. Hay que siempre acordarlo. Los 2 primeros después, al ver al hombre tirado, se hicieron los distraídos y dieron un rodeo. Este es nuestro mayor problema. Los rodeos que damos para evitar quedar enfrentados al dolor ajeno o para eludir la responsabilidad de hacernos cargo del otro, de alguien más, ¿no?
de compartir el sufrimiento. Hay tantas cosas que podemos hacer. Yo siempre les digo que hoy, muchas veces con el solo escuchar, darnos el tiempo de escuchar y sentir el dolor de la persona que te está hablando, que está expresando lo que trae, lo que siente, el compartir las lágrimas, el llorar con las personas. Eso es un acto de misericordia muy grande, que el Señor nos va a premiar. Y lo debemos hacer por amor a nuestro prójimo. Y porque, acuérdense, es el mismo Jesús el que está ahí siempre, sufriendo, y estamos nosotros para tener paciencia, para tener amor, para dar un buen consejo, para estar siempre ahí para las personas con los brazos abiertos. No importa si te cae mal, no importa que te haya hecho cosas malas en tu vida, no importa. Estamos como Jesús, siempre con los brazos abiertos para los demás. Amén. Aquí pues a veces no queremos perder nuestro tiempo, ni desviarnos de nuestros planes prefijados, ni gastar nuestro esfuerzo, nuestro dinero, ¿no? Pero por sobre todo no queremos que nuestra conciencia nos reproche nuestras miserables actitudes. Y por eso elegimos dar un rodeo. Ya no veo a mi hermano sufriendo, mejor no quiero verlo, le doy la vuelta, ¿no? No quiero verlo sufrir, no le hablo, no le digo, me escondo. Se murió la mamá de mi hermano y no voy a decirle lo siento, estoy contigo. Me da pena, me da miedo, me da cosa. Ah, no, al cabo que él está muy bien con el Señor, no necesita que yo vaya y le diga. ¿Cuántas tonterías he escuchado yo en mi vida en estos aspectos? Por darle la vuelta y el rodeo a nuestros hermanos que sufren, que están ahí esperando algún hombro para llorar, algún consuelo, alguna palabra de aliento de nuestra parte, ¿no? Y sin embargo, pues nos damos la vuelta y los dejamos ahí, sufriendo y estamos despreciando al mismo Cristo cuando hacemos eso, ¿verdad? El escriba no responde, el samaritano, porque como judío se sentía mal al hablar bien de un enemigo. O sea, el escriba es judío y no le responde a Jesús. No quería hablar bien de un enemigo, de un samaritano. Lo designa, sin embargo, dice, el que practicó la misericordia. No dice el samaritano, dice el que practicó la misericordia. Para no hablar bien de un samaritano. Entonces aquí Jesús da por terminada la respuesta diciéndole, vete y haz tú lo mismo. Si no se vive la caridad, si no se vive el amor, no vale de nada conocer la caridad, conocer el amor. Si no lo vamos a usar, si no lo vamos a vivir, ¿de qué nos sirve conocer el amor de los amores si no lo vamos a llevar a los demás y no vamos a ayudar a los demás? Si no vamos a tener tiempo para los demás, para el que sufre, para el que está enfermo. Si no dejamos solos a las personas, inclusive a los que queremos, por cualquier tontería, por cualquier pleito, ya no les voy a hablar a mi hermano, a mi hermana, a mis padres, a mis hijos, o sea, no es así. No es lo que quiere el Señor. Estamos nosotros como Cristo, estar con los brazos abiertos para recibirlos a ellos y para darles el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Amén. Lucas 10, 38 al 42. Yendo ellos de camino, entró en su pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en los muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas,
y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no se le será quitada. Palabra de Dios. Pues estaban en el pueblo de Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Jesús solía hospedarse allí en la casa de las hermanas de Lázaro. Allí, las casas de estas hermanas de Lázaro, en la casa de Lázaro, y era un hombre muy rico, y lo ayudó mucho a Jesús. Era muy buena persona, ¿verdad? Era muy amigo de Jesús. Marta y María, las hermanas de Lázaro, quien se nombra, aunque no se nombra, en esta ocasión eran discípulas del Señor. Marta conocía muy bien a su hermana y debía saber que el modo en que estaba actuando le salía del alma. O sea, sabía que su hermana estaba de corazón ahí a los pies del maestro, ¿verdad? Pero por eso no se dirige a ella directamente, no le dice, María, ayúdame, tráete las tortillas, no, ¿verdad? Le dice, a Jesús es quien le pide que mande a María a darle una mano. Dile a mi hermana que me ayude, le dice. Pero el Señor, en lugar de mandar a María al trabajo, aprovecha para enseñar a Marta y a nosotros qué es lo verdaderamente necesario. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. La expresión una sola cosa es necesaria para entenderse en el sentido de la necesidad para el fin principal de la vida, que es la unión del hombre con Dios. Jesús también necesitaba comer y esto prohibía la buena Marta, ¿no? Y acuérdense, no nomás era Marta, no nomás era Jesús, eran los 72 discípulos, las mujeres que lo seguían y todo. O sea, no era, o sea, a ti te llegan, a ti y a mí nos llegan 72. Jesús con 72 discípulos, y pues, ¿qué hacemos? ¿Con qué les damos? Imagínense el trabajar que sería para una mujer o dos mujeres en una casa hacer de comer nomás para todos. Y acuérdense, las reglas de cívicas que había en aquel tiempo, tú llegabas a cada casa, 72 pelados llegando a la casa, las mujeres que lo acompañaban, y a todos había que lavarle los pies y perfumarlos y todo. O sea, no era trabajo fácil para Marta, tampoco la debemos de menospreciar. Estaba haciendo, ¿verdad? Lo que muchos de nosotros estamos en todos los ministerios de nuestra parroquia, ¿verdad? En todos los ministerios, menos a los pies de Jesús, menos escuchando su palabra, menos aprendiendo del maestro, menos estudiando Biblia, menos haciendo cursos ni talleres para llevar su palabra con poder, para enseñar su palabra. Pero estamos en 70 ministerios, estamos en 10 ministerios, trabajando como Marta, pero no nos estamos llenando de Dios y crecer y llenarnos de ese Dios y para poder llevar su palabra con poder, preparándonos para la batalla espiritual, preparándonos para ser maestros y llevar su palabra a los demás y que toque los corazones. Hacemos muchas actividades en la vida y muchas de esas actividades son vacías, porque estamos perdiendo esa oportunidad de que Dios nos llene nuestros corazones, nuestra vida, nuestra mente, para después ir a hacer el trabajo, pero ya impulsados por ese Espíritu Santo, ese amor de Dios, esa gracia de Dios, y que lo que hacemos en la iglesia sean frutos de ese Espíritu Santo, frutos de tu oración personal con el Señor, frutos de esa Eucaristía, frutos de hablarle al Señor de corazón a corazón. Aquí es lo que nos enseña el Señor. La expresión una sola cosa es necesaria debe entenderse en el sentido de la necesidad para el fin principal de la vida, que es la unión del hombre con Dios. Es eso. O sea, busca al Señor tu Dios y todo lo demás se te dará por añadidura.
no lo entendemos, nos lo saltamos. Esto es uno de los puntos fundamentales de la revelación cristiana y difícil de comprender para el que no se hace pequeño. Dios no necesita de nosotros ni de nuestras obras. Y estas valen en proporción al amor que las inspira. O sea, lo que tú haces en la iglesia no vale de nada si no lo haces inspiradas por el amor o inspirado por el amor de Dios. ¿Sí me entienden? Y ese, si quieren comprenderlo, es en la 1 Corintios 13 nos dice San Pablo. O sea, nuestras obras que hacemos de ayuda en la iglesia, en nuestras comunidades, todo, tiene que ser por medio del amor de Dios, que ya te ha llenado a ti y como resultado de ese amor lo haces. No nos salvamos por las obras buenas que hagamos, no. No. El Señor nos salva. Él con sus obras, con su muerte en la cruz, con su resurrección. Pero nosotros al dar frutos, hacemos obras buenas. Por eso dice Santiago, no me digas de tu fe, muéstrame tus obras y te diré tu fe. No es que las obras salven, pero la fe de uno es la que salva también en el Señor, ¿no? Jesucristo es el que habla, dice San Pablo. Y el primer homenaje que le debemos es escucharlo, nos dice Mateo 17:5, pero también Juan, capítulo 6, versículo 29. Solo así podemos luego servirlo dignamente. Creo que espiritualmente esto es profundo, espiritualmente lo tenemos que meditar, esto que hemos visto hoy, porque es fundamental saber esto y aplicarlo en nuestra vida para poder caminar en lo que el Señor quiere en tu vida y en mi vida, como discípulos del Señor. Tenemos que aplicar esto en nuestras vidas, porque si no, no vamos a poder caminar. Entonces, pues, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto que hemos visto? Hello. A ver, ¿quién está aquí? A ver, está Araceli, está Elizabeth, está Julia, Raúl, Lucy, Patty, y hay uno más que no sé quién es. Nomás dice iPhone. Yo, Martín, creo que me tienes así como iPhone. Elisa. Oh, Elisa. Pues no sé por qué me sale, me debe de salir si es tu número, Elisa. Ajá. La otra ocasión me dijiste que decía nada más iPhone. Ajá. Por ¿Y eso qué pienso te que ha soy yo. parecido esta clase, Elisa? Entré tarde, Martín, pero sí, muy bonito. Me gusta cómo lo explicas. Poco a poquito te voy entendiendo. Hay frases que sí te llegan, las sientes. Ajá. Gloria a Dios. Y Ujú. acuérdate que ahí están los videos. Si llegaste tarde, puedes ver luego este video y Ujú. y para que lo escuches completo, ¿no? Bueno, muy bonito todo. Qué bueno que te gusta, Alice, qué bueno que estás aquí, Sí, ¿verdad? gracias. ¿Alguna Sí. pregunta? Ya sabes, cualquier pregunta, cualquier duda me dices. Pues no, como que sí te entiendo. Hay algunas cositas que sí, como que no, pero poco a poquito, yo sé. Ok. A ver, Araceli, tú también llegaste tarde. ¿Alguna pregunta, Patti? Julia, Lucy, ¿todo bien? Aquí es que como que tengo aquí mis niñas y a José, entonces me distraigo. Aquí en la casa de Marta y María son las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Sí, De Magdala. Ah, ok. es Marta y María Magdalena.
María Magdalena, de Magdala, ¿verdad? Ok, sí, porque ya Magdala. lo habíamos visto, apenas lo vimos en el Evangelio, entonces me sonó, digo, ok. No, pues es que ya hemos visto otros evangelios. Los otros evangelios, por eso, ¿verdad? Me Con suena ya. con este es el tercero. Sí, una Oh, preguntita. mande. Otra preguntita. En cuestión del valor monetario de ese entonces en el pueblo judío, ¿qué representa un denario, dracma y talento? No, pues ya les he dado las explicaciones esas en los otros videos. No lo Un vi. denario era la paga de un día de un asalariado. Denario, ok, O sea, lo un que día gana salario. cualquier persona, $100 o 150, era eso, un Ok, denario. El dracma era como no me acuerdo si una séptima parte del denario. Pero sí ya lo hemos dado en otras clases. En otras clases he dicho exactamente, no nomás el dracma, otro más. otros más, ¿verdad? ¿Cuánto Ok, valía? sí. Entonces, salario un día, ok. Ok, Bruno, gracias. Bueno, pues, ¿qué más será? Vamos a orar para despedirnos y pues si tienen alguna pregunta, luego pues ya saben, podemos seguir. Pero ya son fíjate, ya casi 2 horas y pues ustedes tienen la culpa por llegar tarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que derramas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por tu amor que no merecemos, Señor. Te damos gracias. Estamos muy contentos y gozosos porque tú, Señor, nos has mirado. Porque tú, Señor, nos sigues mirando a los ojos. Porque te seguimos causando ternura, Señor. Porque nos amas, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te alabamos y te proclamamos como nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Y como nuestra única esperanza, Jesús. Ven a nuestros corazones, Señor, y llénanos de ese gozo y de esa alegría, de ese amor. Danos la fuerza para caminar junto a ti en esta vida, Señor. Para darte gloria, para dar testimonio que tú eres nuestro Dios. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Derrámate profundamente en nosotros. Ven a salvarnos, Señor. Necesitamos que nos salves, que nos rescates, que nos transformes, que nos santifiques con tu presencia. Señor, estamos completamente necesitados de tu presencia y de tu gracia, Señor. Ten misericordia de nosotros y sálvanos, Señor. Sálvanos, Jesús. Te damos gracias por este día, por esta clase, por esta presencia tuya aquí en nuestros corazones hoy, Señor. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros familiares, nuestros trabajos, nuestra economía, toda nuestra espiritualidad, Señor, para que tú la hagas más grande cada día y podamos buscarte a ti, Señor, dentro de nuestros corazones y hallarte allí, Señor. No buscarte en otros lados, sino dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y ahí en corazón a corazón hablar, Señor, con todo nuestro amor, contigo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Orando en el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a terminar de grabar.